de segundo de bachillerato de literatura, en esta ocasión dedicado al teatro español posterior a la Guerra Civil, es decir, posterior al año 1939. En este vídeo voy a repasar las principales tendencias o modalidades del teatro en España hasta la actualidad, ¿no? Hasta las formas más novedosas a día de hoy. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta es que en el periodo que estudiamos hay una serie de tendencias teatrales que las podemos dividir en dos etapas de tiempo. Por un lado, el teatro que se compuso durante el franquismo, ya sabéis, ese periodo histórico que va desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte del dictador en el año 1975, y el teatro que se hace después del franquismo, en lo que se ha llamado la transición a la democracia y después la democracia plena, entre el año 75 y el día de hoy, ¿no? El año 2019. Vamos a empezar por las tendencias teatrales que se produjeron durante el franquismo para intentar explicar pues esta panorámica. Desplegamos y centramos un poquito esto de aquí a ver si conseguimos que salga todo. Voy a minimizar un poco, voy a reducir así para que se vea el esquema completo. Bien, centrándonos en ese periodo que va desde el año 39 hasta el 75, nos damos cuenta que hay pues una gran variedad de tendencias teatrales. Yo os he puesto 5 que a mi modo de ver son las más representativas. La primera de ellas es el teatro que se hace en el exilio. Como sabéis, después de la Guerra Civil y de la victoria del bando nacionalista, pues una parte de los españoles salieron derrotados y algunos de ellos tomaron la decisión de salir al exilio para poder vivir en libertad, etcétera, ¿no? Dentro de esas personas que salen al exilio, pues muchos de ellos fueron intelectuales, escritores y algunos fueron dramaturgos que continuaron pues sus carreras literarias más allá de nuestras fronteras. ¿Qué caracteriza el teatro en el exilio republicano? Yo os he puesto aquí dos ideas principales. La primera de ellas es que algunos de estos autores abordan temas de índole existencial o político, pero lo hacen siempre con una técnica que podemos llamar simbolista, es decir, un teatro en el que los personajes representan ideas, valores, tipos humanos, etcétera. Eso es lo que llamamos ese teatro simbolista. Desde el punto de vista temático es un teatro casi siempre comprometido, bien de un compromiso político, un compromiso social, un compromiso con su tiempo, es decir, es un teatro en el que en el fondo de las obras pues siempre subyace pues una cierta crítica o abordar la situación del exiliado, de las vicisitudes que pasa el mundo moderno, etcétera. Dentro de los autores más representativos de ese teatro en el exilio, creo que deben señalarse a dos figuras. Por un lado, a Alejandro Casona, un gran escritor que desarrolló buena parte de su carrera fuera, y por otra, pues otro escritor llamado Max Aub, que además de ser dramaturgo, pues también fue un importante narrador y demás. Teatro en el exilio, por tanto, como primera de esas tendencias teatrales que no pudo disfrutarse en España, porque este teatro en el exilio no se representó en España, pero que sí tiene una gran relevancia si de hablar de la evolución teatral española nos referimos. Ya centrándonos en el teatro que se hace en España, la primera de las modalidades o tendencias que nos encontramos es un teatro burgués, que continúa pues esa comedia burguesa que ya había iniciado antes de la Guerra Civil Jacinto Benavente. Recordad, un teatro que adopta técnicamente el realismo, que va dirigido a un público burgués de clase media, un público que no va al teatro a tener una experiencia ideológica ni a hacer un acto político, sino que asiste al teatro pues como un pasatiempo, como un mero entretenimiento. Este teatro burgués suele representar escenas o situaciones propias de la vida burguesa. Problemas con las relaciones padres e hijos, problemas económicos, etcétera, ¿no? Y además es un teatro que incluye pues los valores que el nuevo régimen político español defiende, ¿no? Esos valores que los podemos reducir a la tríada de conceptos: Dios, patria, familia. Es decir, un teatro dentro de lo que es la ortodoxia católica,
que defiende la idea de España, de la unidad de la patria y del pasado glorioso español, y por supuesto la idea de la familia como núcleo de la sociedad española. Dentro de este teatro de tipo burgués, el autor más representativo es Calvo Sotelo, un autor pues bastante interesante, ¿no?, en algunas de sus obras, ¿no? Una segunda tendencia que nos vamos a encontrar es el teatro de humor. En el teatro de humor posterior a la Guerra Civil nos encontraremos, por un lado, un teatro de humor que continúa la comedia de costumbres, que también existía antes de la Guerra Civil, esa comedia de costumbres tópica basada en enredos amorosos, con un final feliz, con situaciones, como ya os digo, tópicas, y que continúa pues el teatro de Arniches o de Álvarez Quintero. Pero surge también un teatro del que ya habíamos visto algunos ejemplos antes de la Guerra Civil, que es un teatro que busca el humor basado en el absurdo, en lo ilógico, en las situaciones que van contra la razón, y que es quizá la principal novedad del teatro de humor español posterior a la Guerra Civil. A esta última tendencia es a la que pertenece uno de nuestros grandes dramaturgos, que es Miguel Miura, el autor de Tres sombreros de copa. ¿Más tendencia que nos encontraremos? Pues a partir de la década de los 50, cuando ya la censura franquista se relaja un poco y empieza a abrirse un poco la mano a otras ideas, de una manera muy controlada, ¿no? Pero bueno, empiezan a filtrarse algunas obras de contenido crítico y demás, pues aparece un teatro que podemos llamar comprometido. En ese teatro comprometido hay tres posibilidades. Por un lado está el teatro posibilista, cuyo autor principal es Antonio Buero Vallejo, quizá el dramaturgo más representativo del periodo que estamos estudiando. Ese teatro posibilista es un teatro que incluye una enorme carga de crítica social, incluso de crítica política, pero que la ofrece disfrazada a través de símbolos, a través de parábolas, para poder ser representado, es decir, para que esas obras teatrales no fuesen prohibidas por la censura y por tanto no pudiesen llegar al público. Por eso se le da el nombre de teatro posibilista, un teatro que es posible su representación. Frente a Buero Vallejo, que opta por este posibilismo, nos encontramos a otro gran autor, que es Alfonso Sastre, que opina que la crítica política, la crítica debe ser más radical, debe ser evidente, que el teatro debe ser utilizado como una herramienta para promover el cambio en la situación social y la situación política española. El problema que se encontró este teatro radical es que chocó de frente con la censura y que por tanto las obras de Alfonso Sastre pues prácticamente no fueron estrenadas ni fueron conocidas casi hasta la muerte del dictador. Por tanto, dos opciones, la del teatro posibilista y la del teatro radical. En la década de los 60 aparece una nueva forma de entender el compromiso, que es lo que se llama el teatro realista, que es lo que nos ofrecen autores como Lauro Olmo o Carlos Muñiz, que son autores que estrenan una serie de obras en las que no se llega a incluir la crítica política directa, pero sí abordan situaciones de desigualdad social, abordan la pobreza, abordan la mala situación del obrero o de determinados colectivos sociales, ¿no? A esto es a lo que se llamará teatro realista, un teatro que se centra en el análisis, en el reflejo de la situación de la sociedad española, pero sin cargar las tintas en los responsables de esa situación, es decir, en la política o en el gobierno de España. Ese sería el teatro comprometido. Y la última tendencia que nos encontraremos durante el franquismo, pues aparecerá ya en la década de los 60 también, que es lo que se llama un teatro experimental. Este teatro experimental incluye temáticamente dos grandes ideas. Por un lado, la crítica política, más o menos disimulada, y por otro, la expresión de la angustia existencial. Es un teatro que ya no se centra solamente en la situación española, sino que aborda los problemas del hombre en el mundo contemporáneo, la incomunicación, la insolidaridad, etc. La angustia existencial, el dolor, la soledad, serán los temas principales de este teatro experimental. La gran novedad de este teatro es que va a utilizar
técnicas que van contra el realismo. Ya no se trata de mostrarnos una situación que el espectador puede identificar plenamente en escena, sino que utilizan pues diferentes códigos, juegos de luces, situaciones ilógicas, en definitiva, experimentan o innovan en la técnica dramática. Los autores más representativos de este teatro experimental de los 60 pues son Fernando Arrabal, y Francisco Nieva. Esto por lo que se refiere a las tendencias durante el franquismo. Después del franquismo, es decir, a partir del año 75 hasta la actualidad, ¿qué nos encontramos en el teatro? Pues nos encontramos con un teatro experimental que continúa después del franquismo, pero que nos ofrece un cambio, y es que este teatro experimental posterior ya al franquismo apuesta por lo que se llama el espectáculo total, es decir, ya cree que la obra de teatro no es solamente la representación de una acción, sino que la entiende como una fiesta completa en la que el espectador debe disfrutar de la palabra, de la interpretación, pero también del sonido, de la música, de los aspectos visuales, juegos de luces, etcétera, ¿no? Además es un teatro en el que el texto literario va perdiendo importancia, ganando importancia esa visión espectacular en su conjunto. Es un teatro además que está en manos de compañías de teatro independientes, con lo cual se diluye la figura del autor, es decir, ya no es necesario un autor que escribe una obra y eso se representa, sino que la compañía compone el espectáculo en su conjunto. Además de ese teatro experimental, continúa también ese teatro burgués, adaptado ya a los nuevos tiempos, a los tiempos de la transición, y que aborda pues los nuevos problemas del mundo contemporáneo. Es un teatro que sigue siendo técnicamente realista y que aborda pues las cuestiones básicas de la clase media española de los años 70, 80, 90. Autores principales de ese teatro burgués, pues Ana Diosdado, quizás sería una de las más representativas, o Adolfo Marsillac. También nos encontraremos con una continuación de la comedia de costumbres, igual que sucedía en el periodo anterior, pero de nuevo adaptada a los tiempos que corren, ¿no? Aparecen los problemas contemporáneos, el problema de la droga, el problema del paro, la insolidaridad entre las personas, la incomunicación, ¿no?, de la sociedad moderna. Todo ello con un tono humorístico, porque se trata de un teatro, si no de humor, pero sí de una visión más amable de la sociedad. Otra característica de esta comedia de costumbres es que casi todas las obras están en una ambientación urbana, ¿no? España se convierte en un país fundamentalmente urbano y lo que reflejan estas obras son los problemas de las grandes ciudades españolas. Autores principales, pues José Luis Alonso de Santos, quizás sería el más representativo de ellos, con Bajarse al Moro, o Fermín Cabal, o más recientemente Pau Miró. Más tendencias que nos encontremos después del franquismo, pues un teatro de tipo culturalista, sería una cuarta tendencia, que aborda temas universales como el amor, la rabia, el sentido de la vida, la existencia humana, ¿no? Y ahí pues el autor más importante sin duda es el cordobés Antonio Gala. Y por último, quizá lo más específico junto con ese teatro culturalista del periodo en el que estamos, es la aparición de un teatro histórico. Una vez que desaparece el franquismo, la censura, los autores empiezan a revisar el pasado presente de España, el pasado reciente de España, intentando ver o intentando explicar a través del pasado la situación presente. Eso es lo que hará Sanchís Sinisterra con Ay Carmela, ¿no?, un drama ambientado en la Guerra Civil, o lo que hará Fernando Fernán Gómez con Las bicicletas son para el verano, también ambientado en la Guerra Civil. Es decir, se trata de revisar ese pasado reciente que hasta esta época solamente había podido ser visto desde el punto de vista del bando ganador, ¿no? Pues verlo desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, y ver cómo eso puede de alguna forma explicar la situación de la España presente. Un teatro histórico, por tanto, que tiene una gran importancia en el teatro contemporáneo español. Esto como las tendencias principales. Si nos vamos a los autores relevantes, despliego aquí y ahora centro. Los autores más relevantes del periodo que estudiamos, es decir, del periodo posterior a la Guerra Civil,
Hombre, pues yo os he destacado por un lado a Miguel Miura y por otro a Antonio Buero Vallejo. A Antonio Buero Vallejo le vamos a dedicar un espacio específico en otro vídeo, puesto que es el autor de Historia de una escalera, que es la obra de lectura obligatoria que tenemos para este trimestre. Si nos centramos en Miguel Miura, bueno, pues Miguel Miura es un autor de comedias. Lo que pasa que, como os indico aquí, en todas las comedias de Miguel Miura subyace un pesimismo, ¿no? Porque Miguel Miura es un autor que en realidad piensa que el ser humano no puede alcanzar la felicidad. Pero eso no le agobia, ¿no? Sino que asume esa imposibilidad de la felicidad e intenta disfrazarla de humor para sobrevivir, para vivir al presente. Por tanto, en el teatro de Miguel Miura lo que nos vamos a encontrar siempre es, junto a ese humor aparente en la superficie, un pesimismo de fondo y un existencialismo o una expresión de la angustia existencial, del problema existencial, de cuál es el sentido de la vida humana, que estará presente casi en todas sus obras. Por lo que se refiere a su evolución teatral, pues el teatro de Miguel Miura pasa por dos grandes etapas. La primera, la que pertenece pues sus primeras obras, en la que intenta un humor renovador, un humor basado en lo ilógico, en lo absurdo, pero que no obtiene el apoyo del público que él busca. Y Miguel Miura es un hombre que intenta vivir del teatro. Eso le llevará a cambiar la técnica de sus obras, y a partir de finales de los años 50 se pasa a un humor más burgués, ¿no? Un humor que ese público burgués de clase media que asiste al teatro y del que él quiere vivir, pues puede asumir mejor. Bueno, sería esa segunda etapa. De la primera etapa de ese humor renovador, por destacar alguna obra, pues sin duda Tres sombreros de copa, como os indico aquí, que quizás es la obra más relevante de Miguel Miura. Y de la segunda etapa, de la etapa perteneciente al humor burgués, pues otra obra suya relevante es Maribel y la extraña familia, por ejemplo, o Ninette y un señor de Murcia. Bien, eso respecto a Miguel Miura. Lo destacado de Miguel Miura, como os indico aquí, es que hace un teatro de humor. Por otro lado tenemos a Buero Vallejo, al que ya os digo que vamos a dedicar un pequeño vídeo de unos minutillos pues para explicar 3 o 4 ideas sobre el autor y sobre Historia de una escalera. De este autor, lo más destacado de toda su obra literaria es siempre el compromiso existencial y compromiso social. Los temas principales de Buero Vallejo pues será el problema existencial y después la historia como forma o mecanismo o recurso para explicar el presente que vive el dramaturgo. En sus etapas, como veremos en su momento, pues vamos a ver 3 momentos. Los dramas existenciales, que sería su primera época, después cómo se centra en cuestiones históricas, para terminar con un teatro más innovador, más alejado del realismo. Pero como ya os digo, a Buero Vallejo le vamos a dedicar un espacio aparte, por tanto, de momento cerramos su esquema y nos olvidamos de él hasta que lleguemos al estudio de su obra. Bien, y estas serían las tendencias principales, ¿no? del periodo en el que estamos, ¿no? Ese periodo que hemos dividido en 2 momentos, hasta el año 75, sería el teatro durante el franquismo, y que el franquismo determina las obras, porque no olvidemos que el teatro es un género especial que necesita ser representado. El franquismo supuso un periodo de control ideológico, por tanto había que vencer esa censura franquista, que era la que determinaba qué obra podía representarse y qué obra no podía representarse. Eso explica muchas de las tendencias del periodo. La libertad que llega a partir del año 75 permite que las nuevas tendencias pues se comporten, valga la redundancia, con mayor libertad, los nuevos dramaturgos, y que prácticamente pues se puede abordar casi cualquier tema y casi desde cualquier perspectiva. Y en fin, y hasta aquí las ideas principales de esta unidad. Ya sabéis que tenéis el desarrollo por escrito del tema en la plataforma y espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, buenas noches y buena suerte.